Buenos días, hermanos. La lectura está en el capítulo 2, desde el versículo 22, del libro de Lucas. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Buenos días, hermanos. Bueno, podemos decir mucho de la Navidad, pero la verdad, Navidad es un tiempo maravilloso. Quizás nos señala el acontecimiento más importante en la historia del hombre. Marcó el calendario. Y es el nacimiento de Cristo, el Salvador. Pero lamentablemente este acontecimiento, el mundo se ha encargado de tergiversar con pensamientos que no tienen nada que ver con la Navidad, frases vacías, que no tienen nada que ver con el motivo esencial de la Navidad. Para algunos es magia y luces, para otros momentos de reflexión y juntarse a compartir con la familia, amigos. Muchos dicen que desean vivir una Navidad con sentido. Siempre me he preguntado, ¿qué sentido? Realmente es muy difícil entender qué significa esa palabra para el mundo, sentido. Para Navidad, para la gran mayoría de las personas, una fiesta llena de simbolismo. Renos, en Chile no hay renos, soldaditos, ¿cierto? Trineos, nieve, personajes extraños incluso, buenos deseos, compras, presentes, tradiciones, incluso una celebración más. Y en la lectura de hoy, que dijo nuestro hermano Franco, vemos a un tremendo hombre a través de sus actos y palabras nos aclara cuál es el verdadero sentido y el significado de la Navidad. Y los invito a ver ese sentido, porque él nos aclara, nos da claridad realmente que la Navidad es un tiempo muy diferente a lo que señala el mundo. Navidad no es una fiesta mundana, no, es el cumplimiento de una gran promesa del Señor. Y la promesa de la venida del Mesías o Cristo era muy conocida en Israel, muy conocida. Fue una y otra vez profetizada en el Antiguo Testamento, de diferentes maneras, incluso con detalles precisos de quién nacería, dónde nacería, de qué tribu de Israel sería, de qué dinastía vendría. No debería ser una sorpresa para nadie, especialmente para el pueblo de Israel, pero lamentablemente lo fue. A esas alturas no muchos estaban apercibidos de esa venida. Muchos incluso habían abandonado la fe del Señor y se habían convertido en unos meros religiosos. La verdadera fe había sido reemplazada por doctrinas de fariseos, de saduceos y otros corrientes de pensamiento. Nada se entendía. Muchos, sin darse cuenta, habían dejado las enseñanzas del Señor. Ni siquiera se dieron cuenta que las habían dejado. Y habían abandonado por completo a Dios. Al parecer, el personaje de hoy es un oasis. Es difícil ver a tanta gente como Simeón. Pero era parte de ese remanente fiel que esperaba la promesa del Señor. Que esperaba, aguardaba con fe la aparición del Mesías prometido. A diferencia de los líderes religiosos que deberían guiar al pueblo. Ya a esas alturas no tenían muy poca confianza en las promesas del Señor. Es bien poco lo que sabemos de Simeón. Solamente aparece
en esta lectura. Solamente nombrado aquí. No sabemos quién era, no sabemos si era un principal de Israel, no sabemos su edad incluso, aunque no lo crean. A menudo se le asocia con una persona de avanzada edad. Los grandes comentaristas aclaran eso, que todos los asocian con una persona de avanzada edad. Pero realmente la Biblia no menciona qué edad tenía. De Ana sí se dice más abajo, el canto de Ana, que era de avanzada edad. Pero la Biblia no menciona nada de Simeón, nada de él. Tampoco se nos habla si su presencia era habitual en el templo. No nos dice eso. Tampoco nos habla de su familia, de su oficio, nada. Solamente su nombre. Pero sin embargo nos da luces de sus características, sus tremendas características, sus tremendas credenciales. Y nos dice el versículo 25 algo que resalta al tiro, que era un hombre justo y piadoso. ¿Qué credenciales? No. Anote eso en su currículum, ni es suficiente. Justo y piadoso. Con esto basta para saber quién era este tipo de persona. ¿Qué tipo de persona es? Dios lo catalogó de justo y piadoso. Eso nos habla de un hombre de fe verdadera, un hombre que tenía comunión con Dios, confiaba en sus promesas, esperaba y velaba con paciencia las promesas del Señor. Sí, estoy esperando. Aún en los peores tiempos de oscuridad, en los peores lugares, siempre Dios tiene creyentes fieles. No importan los tiempos, no importan los lugares, por muy difíciles que sean, ahí están, lo que el Señor pone. Así como un gran José estaba en Egipto. En Egipto. Un Daniel estaba en Babilonia. Sin duda, no buenos lugares, pero ellos alumbraron, porque la oscuridad se palpaba en Egipto y en Babilonia. Pero sin embargo, ellos hablaron. Ni hablar de los grandes profetas. Se encontraron con reyes de Israel, reyes de Judá, que realmente no sé si eran mejores que Egipto y Babilonia. Y sin embargo hicieron sentir su voz. Muchos murieron sacrificados. En medio de ese Israel, ya incrédulo, carente de toda justicia y piedad, había todavía personas como Simeón, como Ana, que daban testimonio fiel y verdadero de Dios. Y es sin duda una lección para nosotros. ¿Usted cree que los tiempos son malos? Claro que son malos. Es más, los tiempos siempre han sido malos. Siempre. Siempre han sido difíciles para entregar el mensaje del Señor. Pero eso no debe impedir que nosotros abramos nuestra boca. A veces somos temerosos, no. Debemos abrir nuestra boca y proclamar al Señor. Estamos a las puertas de Navidad y ninguna palabra hay de Cristo. Qué pena. Si no lo levantamos nosotros, ¿quién la va a levantar? Y les recuerdo que para El Salvador también fueron muy difíciles los días. Pocos le creyeron. Pocos le creyeron. Fueron muy pocos los Simeón, muy pocos las Ana. Muchos sabían de la venida del Mesías, pero pocos creían en él. Una cosa es el conocimiento y otra es la fe. Una cosa es saber y otra muy distinta estar preparado para cuando acontezca. El versículo 25 dice mucho más de Simeón, que solamente era justo y piadoso. Dice algo súper importante. Y aquí yo creo que es lección para todos nosotros. Dice que esperaba la venida del Mesías. Esperaba. Tenía certeza que eso ocurriría. Esperaba confiadamente el cumplimiento de la promesa. Para muchos el Señor ya tardaba, mucho. No se va a cumplir. Lo que yo creo que es lo que pasa hoy día. ¿Creemos en la venida del Señor? Sí, creemos. Él esperaba con paciencia. Y lo más importante, deseaba su venida. El Señor no solamente es nuestro consuelo, es nuestro objetivo fundamental. Si la anhelada venida del Señor no es el motor para nuestra fe, yo no sé qué lo será. Si eso no me mueve, creo que nadie me moverá. Por eso es tan importante el testimonio que el Señor nos da a través de este hombre, de Simeón. El Señor puede tardar,
Porque los tiempos de Él no son los mismos tiempos de nosotros. Nosotros somos impacientes. El Señor tiene que acomodar todo para que se den los tiempos. Y el Señor quiere que nadie se pierda. Por eso la paciencia de Él muchas veces no la entendemos. Él puede tardar, pero téngalo por cierto que llegará. Es mi esperanza, es mi fe que nos encuentre como nos encontró Simeón. De repente somos tan livianos de decir no, que nos encuentre. Eso es lo único que queremos. Que nos encuentre el Señor firmes, esperando su venida. Aparte de la promesa de un Mesías para el pueblo, en particular a Simeón se le dio una promesa especial. Otra cosa que nos habla del gigante que era. Es una segunda promesa para él. Que él no vería la muerte sin antes ver al Mesías. Qué tremenda bendición que se prometa esto, algo así. Además nos señala que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y más adelante nos vuelve a aclarar que acudió al templo movido por el Espíritu Santo. Nos vuelve a hablar de su carácter. Qué tremenda persona. De su devoción por Dios. Él fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Obedeció. Estamos viendo a Jonás, ¿no es cierto? Vino a mí palabra de Jehová. Anda Nínive. ¿Qué hizo Jonás? No fue sensible a la voz del Señor. No olvidemos que aunque estamos leyendo parte del Nuevo Testamento, todavía estamos históricamente en el Antiguo Testamento. Son pactos diferentes. Y actuaba el Espíritu Santo bajo ese pacto, el Antiguo Testamento. Es por eso que vemos actuando el Espíritu Santo como actuaba. Revelaba, estaba y se posaba sobre algunas personas. Con Simeón vemos lo que pasaba habitualmente con los profetas del Antiguo Testamento, donde el Espíritu revelaba, ordenaba y apuntaba más adelante, más adelante, que vendría. También apunta hacia atrás el Espíritu, porque si no, Moisés no podría haber escrito el Génesis. Es por eso que vemos esta actuación aquí. Estaba sobre las personas. Todos los acontecimientos narrados en el nacimiento de Jesús y de Juan el Bautista fueron revelaciones. A Zacarías, a Simeón, a los pastores, a los magos, a María, a José, por medio de ángeles, por medio del Espíritu Santo. No tenían lo que tenemos hoy en día. Que usted cree a lo mejor que eres más bendecidos ellos. Nosotros tenemos toda la revelación. Para atrás y para adelante. Ellos escasamente tenían algunos libros, aunque ya se había terminado el Antiguo Testamento. Así que nosotros tenemos más responsabilidad. Porque nosotros tenemos más claridad de los acontecimientos. Muchas veces desconocemos la voz del Espíritu Santo. Ah, el Espíritu Santo me habló. O es una pequeña vocecita allá a lo lejos. Y por lo general, no digo que sea siempre lo mismo, habitualmente se deja de escuchar esa vocecita. Especialmente cuando choca con lo que nosotros queremos. Jonás la dejó de escuchar. Creo que el mundo tiene hoy más luz de lo que tenían ellos. Pero sin embargo no somos capaces de verla con claridad. Por el contrario, pareciera que al pasar los años se hace más oscura la visión de la Navidad. Y la gente vive Navidad tras Navidad y no son capaces de distinguir lo que distinguió Simeón. La promesa del Señor se cumplió y él, movido por el Espíritu Santo, acudió al templo, dice. Esperó con paciencia y obediencia, podríamos decir paciencia y obediencia santa, si se puede catalogar de alguna manera. En muchas ocasiones escuchamos con claridad la palabra del Espíritu Santo y somos movidos o removidos, pero no obedecemos. Y eso causa grandes pérdidas de bendiciones. Simeón fue obediente y confió y se dejó llevar. Acudió al templo y creo que vio la más grande de las bendiciones que Dios puede otorgar a un mortal.
Tanto así que vemos cómo se alegra, alaba y bendice al Señor por este acontecimiento. El versículo 28 nos dice lo siguiente: y él le tomó a Jesús en sus brazos y bendijo al Señor, dice. Es bien interesante la reacción de Simeón. Primero nos dice que bendijo al Señor. Bendijo al Señor. Y esa palabra es sumamente importante. La palabra Señor aquí identifica a alguien que es dueño de algo, el amo de algo. Sí, Señor, tú eres mi dueño. Él lo estaba reconociendo como Señor y dueño de su vida. Y la vuelvo a ocupar en el versículo 29. Pareciera que Simeón le estaba diciendo: sí, mi Señor, o dueño, tu esclavo. Soy tu esclavo, Señor. Solo espera tu orden para partir. En el versículo 29. Otra cosa muy interesante, que no solo tuvo la dicha de ver al Mesías, se le había prometido que vería al Mesías, sino que lo tuvo en sus brazos. ¡Qué tremendo! Se tomó, se asió, se agarró firmemente de la salvación. Era un niño que no superaba los 40 días. Por los relatos que se dan, no superaba los 40 días. Pero Simeón sabía, por lo que estaba declarando después, que ese sería el hombre que le entregaría la salvación. Ese niño era el esperado por todos para salvación. Y Cristo es mucho más que ese niño, como lo dijo el pastor el viernes. Mucho más que ese niño en el pesebre. Para algunos solo una figura tierna. Ay, qué tierno ese niño. Pero nada más. Es un adorno más algunas veces en Navidades, que solo se observa con ternura. Vuelvo a decir, ¡ay, el niño! Algunos ni siquiera saben su nombre. Pero nada más. Si creemos que Cristo es eso, creemos que Cristo es un niño, cerremos las puertas y vámonos para la casa. Realmente no tiene razón de ser la iglesia, si nosotros creemos que era solo un niño, no. Cada año vemos a este niño en el pesebre, pero vuelvo a decir, es una figura de adorno. Más que estas celebraciones, digo celebraciones porque la mayoría del mundo es eso, una celebración. ¿De qué? No saben. Para Simeón era su salvación, su promesa hecha realidad, vista por sus ojos, tocada por sus manos. Eso es Navidad. Lo que se relata aquí, eso es vivir una Navidad con sentido. El mundo habla de una Navidad, esta es vivir una Navidad con sentido. Mucho se habla de eso, pero la Navidad no tiene sentido si no tienes a Cristo en tu corazón. Si no eres capaz de ver con claridad esas maravillas, la maravilla de bendición de Dios. Es difícil, más bien es imposible vivir con sentido con Cristo ausente. Difícil. La Navidad no es magia, ni luces, ni regalo. La Navidad literalmente es Cristo. Si no está Cristo presente, no es Navidad. Que el mundo coma, bebe, celebre, baile, lo que quiera, pero no digan que es Navidad. Ruego a Dios que como creyente el Señor también nos remezca a nosotros, porque nosotros nos vamos acostumbrando a esta moda. Empezamos a seguir esta moda y dejamos a Cristo de lado. Pero Cristo es el centro de la Navidad y debiera ser el centro de nuestra Navidad. Creo que es tiempo de bendecir a Dios, regocijarse, alabarlo, alegrarse, de ver estas maravillas, esta oportunidad, como lo hizo algún día Simeón. Él fue bendecido con la capacidad que le dio de poder ver más allá que lo que ve la gente. Como lo hemos sido nosotros, tenemos claridad que no tiene el mundo. A veces no nos damos cuenta de la real magnitud de la bendición de ver claramente al Mesías. No nos damos cuenta. La salvación del Señor. Mientras el mundo corre desesperadamente en estos tiempos, es una bendición haber dejado de correr con ellos y caminar pausadamente al lado del Señor. Es una bendición. Creo que todos aquí podríamos dar ejemplos. Contar la experiencia de lo que fueron nuestras Navidades antes o después. Las Navidades después que uno conoce a Cristo son muy diferentes. Muy diferentes. Lo digo claramente porque yo me convertí en edad adulta. Porque uno observa y escucha a la gente y dice, te pregunta uno. Escucha la larga probante que se da, la propaganda que se da en estas fechas y no comprende cómo
¿Cómo pueden estar tan ciegos? Bueno, por eso hay que agradecer al Dios, porque Dios nos abrió la vista y podemos ver con claridad. Vemos con claridad lo que es el Señor. Es un motivo grande, muy grande de bendición, como lo expresa Simeón. Realmente es una bendición ver de otra manera que ve. Antes corría, hoy día no corre. Y movido por el Espíritu, vino al templo, 27-28. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Realmente nuestro Dios es grande y merece toda nuestra alabanza, toda nuestra oración, porque nos ha colmado de bendiciones. Es interesante hacer notar en este pasaje que el centro, la vista de Simeón, los brazos de Simeón, se fijaron en Cristo. Adoraron a Cristo. Alabaron al Señor. Igual que los magos. Sus padres eran notables, realmente notables. Creo, estamos muy lejos de ellos. Eran padres piadosos, justos, grandes, obedientes al Señor. Pero el centro de la adoración era Cristo. No nos olvidemos nunca de esos detalles. Más aún viendo la tremenda declaración que después hace Simeón del Señor y de sus credenciales. Y nos habla en esa declaración, nos vuelve a hablar del carácter de Simeón, bueno, y las características de Cristo. Hace una tremenda declaración en este canto, en este salmo, aunque es cortito. Yo tomé parte de eso. Y luego de bendecir al Señor y tomarlo en sus brazos, declara su tremenda seguridad de salvación. Ahora, Señor, sí, ahora mi Señor, mi dueño, mi amo, despidas a tu siervo en paz, conforme que a tu palabra, no a otra cosa, no a lo que yo pensé, lo que me dijeron, no, a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. En esa solemne declaración podemos ver varias cosas y que nos hablan principalmente de un solo personaje, de Cristo. Y vuelvo a decir también del carácter especial de Simeón. Conforme a tu palabra. Nos indica que él la conocía y esperaba sin dudas el cumplimiento. Nuestra fe son certezas porque el Señor ha dicho y así se cumplirá. Vuelvo a decir, lo he dicho muchas veces, este púlpito no es un salto al vacío, no es un salto al paracaídas, sin paracaídas. No, yo tengo fe por esto. No, yo tengo fe porque el Señor me ha dicho que se cumplirá. Certezas, el Señor nos da certezas. Nadie que ha puesto su esperanza en el Señor será avergonzado, nadie, y defraudado por ella. Su palabra es verdad, puede tardar, vuelvo a decir, pero se cumplirá en su totalidad. Muchos vieron al niño. ¿Usted cree que no lo vieron? Si el templo era como una plaza, lugar de reunión, y no específicamente que estaban en el templo, podían estar alrededor de los templos, los atrios del templo. Muchos supieron del niño, muchos vieron al niño. Incluso muchos vieron al hombre después. Se maravillaron de su milagro, de su sabiduría, de su palabra. Nadie habló como él antes, no. Pero nunca vieron en él la salvación como la vio Simeón. Simeón tuvo el privilegio de ver a un niño. A lo mejor otros tuvieron el privilegio de ver al hombre. Pero no fueron distinguir. Eso nos demuestra una vez más la fe de este hombre. Porque vio a un niño débil, inconsciente, dependiente de sus padres. Dependiente de sus padres, pero pudo ver al Salvador. Esto es fe. Aquí se ve en forma gráfica qué es realmente la fe. La fe no es solamente declaración, sino también es acción. Otra cosa interesante que dice que sus ojos han visto ¿qué? Tu salvación. Tu salvación. Una vez más, por medio de diversos ejemplos,
La Escritura nos aclara y enseña que la salvación viene de Dios. Le está diciendo, esa salvación que tú has preparado y enviado son las que ven mis ojos. Esa están viendo, no mi salvación, tu salvación. La salvación solo proviene de lo alto. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzarla, solo creer en las promesas del Señor. Mientras el mundo está en una loca carrera en esta fecha y preocupado de adornar sus casas, yo no digo que no se preocupen. El que quiere preocuparse, preocúpese, adorne sus casas. Ojalá no ponga el viejito pascuero, pero le digo, preocúpese, adorne sus casas. De preocupado de los regalos de los seres queridos. Para el amigo secreto, hoy día se ocupa más. De reunirse en familia y tener una buena y bonita cena, dejan de ver El Salvador. Dejan de verlo. Yo sé que es difícil para algunos hermanos que no toda la familia es convertida a hablar. Me pregunto, ¿quién los mantendrá tan ocupados? Yo creo que la respuesta la sabemos. ¿Saben? Lamentablemente en Navidad se dice que es un tiempo de reflexión, por ejemplo. ¿Pero de qué me pregunto yo? ¿Qué reflexionará la gente? ¿Qué reflexionaba Julio antes de su conversión? Realmente no sé de qué reflexionaba. El capítulo 2 de Lucas es maravilloso. Es la historia más hermosa jamás contada. Y tampoco será igualada nunca. Uno puede leer los primeros 11 versículos y debería ser suficiente para entender todo con respecto al nacimiento de Cristo. Suficiente. Es la historia más hermosa, pero la menos divulgada. Las personas prefieren contarle a sus hijos la leyenda de Papá Noel o el viejo Pascuero para nosotros. No sé por qué se llama Pascuero, si estamos en Navidad. Y llenar su mente con leyendas de hombres y no la verdad de Dios. Por favor, le digo, hermano, no se le ocurra decirle a un niño que no existe el viejo Pascuero. Corre peligro su vida. Corre peligro la vida de uno. Por el contrario, llénenle la cabeza de cuentos, no, llénenle nomás. Pero sin embargo, de la verdad de Cristo está prohibido hablarles hoy día a los niños. Y los evangelios son tan claros. Lucas 2, 10, 11 lo tocó el pastor el viernes, pero es tremendo. Pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que hoy os ha nacido en la ciudad de David. Miren, ojo lo que está diciendo la ciudad de David. Vuelve a reiterar la profecía de Miqueas. Un Salvador, que es el viejito pascuero, que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. ¿Por qué eso no se escucha? ¿Por qué es tan claro Lucas y la gente no lo puede escuchar? No lo puede mirar. ¿Por qué se torna tan oscuro? Tanto molesta la verdad hoy que parece que ni siquiera se puede hablar. Las mentiras las puede divulgar. Divulga mentiras nomás, sin cuidado, no hay problema. Pero no te atrevas a hablar de las maravillas del Señor, de Cristo, del Salvador, de la verdad. No te atrevas. Eso es bien preocupante y bien triste, porque entristece el corazón de uno. Uno quiere hablar incluso a los familiares y ni siquiera quieren escuchar. Y a los familiares muchas veces que uno más ama, los más cercanos. Sobrino, madre, padre, esposos, esposas. Es difícil. Volvamos un poco al canto de Simeón. Él expresa algo que rompe toda lógica humana. Toda lógica humana. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Qué tremenda frase. Habla como que si la muerte sobre él ha perdido toda importancia. Ya parece que él está viendo su propia glorificación. Está vivo, pero parece que está viendo mucho más allá. Es increíble esa frase. Ahora
Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Me hace recordar las palabras del apóstol Pablo en Filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Frase que cuesta mucho entender a los ojos humanos. Difícil. No la entienden, no la comprenden. Debo confesar que logré entender esa frase después de muchos años en el Evangelio. Muchos años. Porque es difícil entenderlo. Porque uno va caminando en el Señor y dice, ahora estoy más de acuerdo con Simeón y con Pablo. Simeón le está diciendo, ahora soberano, sueltas a tu esclavo. Esa es literalmente la traducción. Ahora soberano, sueltas a tu esclavo. Y debo agregar, no necesito más. Lo tengo todo. Ese en el fondo le está diciendo, ya Señor, llévame. Una frase que nos demuestra que el hombre puede tener de todo. De todo. Salud, trabajo, dinero, bienes, amor humano. Pero lo único que puede satisfacer al hombre en plenitud es Cristo. ¿Qué más? El único que puede entregar la paz necesaria para dejar por completo el temor a la muerte. Ya, Señor, me has concedido todo lo que me habías prometido. No necesito más. Eso es lo que necesito. El cumplimiento de tu promesa y lo he visto. Espero tu llamado, Señor. Ya no hay ni un encanto en el mundo para Simeón. Uno se podría preguntar, ¿qué puede hacer que un mortal se exprese así? ¿Qué hace que un hombre pierda el miedo a la muerte? ¿Qué nos puede librar de la muerte? Para desear partir así. Es complejo. Con esa tranquilidad. Sencillamente que hay una sola respuesta, ya la saben ya. Cristo, el Mesías, el Salvador. Jesús, mi Señor. Un comentarista dice de este episodio lo siguiente: que el ojo no se satisface de ver hasta haber visto a Cristo. Realmente cuando uno ve a Cristo ya que todas las cosas son nada. Y agrega después, con respecto a Simeón: cuán despreciable parece este mundo para quien tiene a Cristo en sus brazos y la salvación en los ojos. Qué tremendo. A Simeón se le había prometido que no vería la muerte hasta ver a Cristo. Eso llenó de paz su corazón y llegó a expresarse: ya, Señor, estoy listo, estoy preparado. El fundamento de la paz de Simeón y de cada creyente es sin duda Cristo, no hay más. Usted quiere buscar paz en otro lado, búsquela, pero no la va a encontrar. Ahórrate el tiempo, diría yo mejor. ¿Cuánto vivió Simeón después de este acontecimiento? No sé cuánto vivió después de esto, lo que pasó aquí. Las escrituras no lo aclaran, pero podemos decir que lo que haya vivido después de esto deben haber sido años tremendos de paz, de tranquilidad. Que nuestro Dios nos ayude a entender a nosotros también, como hizo entender a Simeón. Sería largo y muy complejo analizar todo el canto de Simeón, pero dos cosas más no quiero dejar pasar. Están en el versículo 31 y 32, pero voy a leerte el 29 al 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Gracias, Señor. Conforme a tu palabra, sigue a lo que me has dicho. Porque han visto mis ojos tu salvación. Bendición maravillosa. Y aquí está: lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El nacimiento de Cristo no era un secreto. Creen que el Señor lo tenía guardado y no era un secreto. No era un secreto. El Señor preparó la salvación a vista de todos. Muchos sabían de la llegada de un Mesías. Desde el jardín del Edén, el Cristo fue anunciado. Noé era un pregonero. El arca nos habla de Cristo. Abraham fue un creyente errante y dio testimonio de la palabra de Dios. Lot estuvo en Sodoma. José en Egipto, como repetí anteriormente. Daniel en Babilonia. Jonás predicó a los ninivitas. Incluso más, si uno observa bien la lectura de Jonás en el barco, los hombres que lo tiraron sabían del Dios que él seguía.
Y tenían terror a ese Dios, miedo a ese Dios. No era un secreto. Esto no es algo que el Señor ocultó al mundo. Prueba de ello que los magos de Oriente, ¿de qué lado? No sé. Se supone que de ahí por Babilonia, sabían del nacimiento de Cristo y acudieron a rendirle culto. Estamos en la época que todo se sabe, ¿no es cierto? Instantáneo. Antes pasaban 6 meses, llegaba la moda a Chile. Hoy día pasan 2 semanas y llega. ¿No es cierto? Una noticia de Europa tardaba 6 meses. Hoy día, ¿cuánto tarda? Instantáneo. Pero creo que es el tiempo donde menos se habla del Mesías en la actualidad. Uno dice, ¿por qué ocurren las cosas? ¿Por qué el 17 de diciembre votaciones? Algo hay que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y el segundo punto es que la salvación está disponible para todos, gentiles y judíos. Nótese que habla primero de los gentiles, pone en segundo lugar a los judíos. Para toda raza y lengua. Cristo no es una pequeñita luz que alumbra sobre Israel. Es un sol maravilloso que alumbra no solamente el mundo, sino la creación entera. El mismo Cristo en Juan 8:16 declara que es la luz del mundo, no de los judíos. Y que el que lo siga no andará en tinieblas. Estoy parafraseando el versículo. Cristo está declarando que alumbra el mundo, no solo a Israel. Además, si uno analiza el capítulo 1 de Juan, ahí nos señala una y otra vez que Cristo alumbra a todo hombre. El Evangelio de Lucas, para concluir, a través de esta bella historia, protagonizada por este hombre justo y piadoso, Simeón, hay que nombrarlo, Simeón, nos señala con claridad el cumplimiento de una maravillosa promesa de Dios, que nos revela el verdadero sentido de la Navidad, el nacimiento de Cristo Jesús el Salvador. Ese es el sentido de la Navidad. Que el mundo piensa, ¿qué sentido tiene? No sé. Todavía no puedo entender yo eso. Pero el verdadero sentido de la Navidad es que ha nacido Cristo, Jesús el Salvador, Emmanuel. Celebrar Navidad sin Cristo realmente no tiene sentido. Y es cualquier cosa menos Navidad. Celebre lo que quiera. Pero si no tiene a Cristo, no entiende, no comprende que este nacimiento corresponde a Cristo. No se celebre cualquier cosa Navidad, no, ni siquiera le ponga el nombre. Es un insulto para el Señor. Uno se pregunta, ¿qué Navidad celebrará hoy usted? ¿Qué Navidad voy a celebrar yo? ¿La Navidad que nos revela a Cristo o la Navidad que nos ofrece el mundo? Si quiere la del mundo, corra, vaya a correr. Y después en marzo va a tener un tremendo problema. A pagar la tarjeta, ¿no es cierto? Pero corra nomás. ¿Cuál prefiere? ¿La Navidad que nos revela a Cristo o la Navidad que nos ofrece el mundo? ¿La verdadera Navidad de Dios o la falsa Navidad del mundo? Hay todo falsedad en la Navidad del mundo. En buenas cuentas, yo me pregunto, ¿la Navidad de Simeón o la Navidad del mundo? Y para concluir voy a leer el versículo Lucas 2, 10 al 11, que es clarísimo. El que deberíamos tener pegado en nuestras puertas si invitamos a alguien a nuestra Navidad. Pero el ángel les dijo, no temáis, sí, no es necesario temer si está el Señor aquí. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Padre Celestial, realmente damos las gracias, Señor, por tener esta vista que nos has aclarado tú. No es porque tenga una vista maravillosa, yo digo lo oculista, no, tú arreglaste mi vista, Señor, porque hablaste a mi corazón. Realmente entiendo lo que significa la Navidad, Señor, y doy gracias y alabanzas a ti, Señor, porque ha nacido mi salvación, esa tan importante, donde se asió y se tomó Simeón, Señor. Realmente eres un Señor de bendiciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejarte de lado, Señor, aunque el mundo patalee, grita, corre, que mantenga la paz y diga, no es Navidad, no hay Navidad sin Cristo, Señor. Que no permita que entren en mi casa también cosas que son extrañas, Señor.
por no decir cosas más graves, Señor. Extraño ya es suave, Señor. Permítenos, Señor, como iglesia y como creyentes individuales, expandir la verdad del Evangelio y no hacernos eco de esas mentiras, Señor. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén.